Conversaciones con Ernesto Rivera. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:05 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Hace poco más de un mes, luego de que el gobierno anunció el inicio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, se desató una violenta ola de protestas y bloqueos que paralizaron el país durante varias semanas. Luego de esa crisis, los presidentes de los poderes ejecutivo y legislativo coincidieron en llamar a un proceso de diálogo multisectorial para intentar buscar soluciones concretas a la crisis fiscal. Para conversar sobre el resultado de este diálogo, voy a entrevistar ahora a la politóloga Ilka Treminio, quien fue una de las líderes facilitadoras de este diálogo multisectorial, y también a Jorge Coronado del Bloque Unitario Sindical, quien también participó de este proceso. Buenas noches, doctora Treminio y don Jorge, bienvenidos a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias don Ernesto por esta invitación. Buenas noches, don Jorge. Ilka. Buenas noches, don Ernesto. Gracias por la invitación. Creo que tenemos un pequeño delay de retraso entre que yo hablo y ustedes escuchan, entonces voy a ir a estar haciendo la pausa para que fluya la comunicación. Ilka, los presidentes del Ejecutivo y del Congreso llegan a esta mesa de diálogo empujados por un brote de protestas, bloqueos y con un objetivo específico. ¿Qué soluciones se propuso buscar o encontrar a través de este diálogo? Bueno, particularmente nos encontrábamos en una situación explosiva en términos sociales y en términos políticos, y me parece que fundamentalmente se quería atender la cuestión económica. Particularmente lo que tiene que ver con el escenario de reactivación económica y el dinamismo que se necesitaba en un momento de una profunda crisis económica y social. La convocatoria, que fue bastante amplia a un grupo de sectores, son más o menos 65 sectores representados que participaron de esta mesa, permitió crear una metodología y un mecanismo de diálogo, para lo cual se solicitó una aprobación por consenso y de discusiones en plenarias donde las personas se pusieran de acuerdo en cuáles eran las propuestas posibles para poder hacer frente a esta situación económica. Entonces yo creo que ahí es importante ver dos escenarios: por un lado el escenario social, el escenario político, que es el contexto en el que se logra generar el proceso de diálogo, pero también el escenario propiamente de las soluciones que tienen que ver con soluciones de carácter económico, aunque claramente todo el proceso de diálogo es en sí mismo un fenómeno social y un fenómeno político de alto nivel democrático en el caso costarricense. Gracias, Ilka. Don Jorge, el movimiento sindical fue parte de las protestas y bloqueos. ¿Cuáles fueron los tres objetivos principales que llevaron a estas mesas de diálogo desde Busco? Bueno, desde el Bloque Unitario Sindical y Social siempre dijimos que nosotros estábamos por el diálogo. Principalmente llegamos a esta mesa con muchas reservas, es cierto, porque veníamos de un proceso de polarización desde la huelga contra el combo fiscal, proceso de polarización estimulado por muchos medios de comunicación colectiva privados. El planteamiento central del bloque unitario fue
que íbamos a una mesa de diálogo a cambiar y proponer el cambio de rumbo del modelo económico en el país. Un modelo económico que ha traído desigualdad, que ha traído concentración de la riqueza, exacerbar la pobreza y el desempleo. Planteamos además que el problema de la crisis fiscal y de las finanzas públicas no es culpa de los salarios de la clase trabajadora ni de los sectores ni del sector público. En ese sentido, señalamos que el problema de las finanzas públicas es el fraude fiscal y la evasión, la elusión, las exoneraciones que han erosionado todas nuestras finanzas públicas. Y tercero, planteamos que era necesario recuperar la capacidad de diálogo y negociación frente a una estrategia simplemente de polarización por parte de los sectores dominantes de la Asamblea Legislativa e incluso del Poder Ejecutivo. En esa agenda fue que entramos a plantearnos y teniendo un eje central que era decirle no al Fondo Monetario Internacional, que no requerimos una negociación con el fondo para enfrentar la crisis económica, la crisis fiscal, la crisis de las finanzas públicas. Esos son los ejes centrales con los que entramos a esta mesa de negociación. Gracias, don Jorge. Desde ese punto de vista, con esa premisa de que uno de los objetivos era frenar o disuadir al gobierno de iniciar una negociación con el Fondo Monetario Internacional, da la impresión, a juzgar por las vacilaciones y elusión que se ha hecho de definir si el gobierno va a seguir con un diálogo con el Fondo Monetario Internacional, que el sector social obtiene ahí una victoria. Ilka, hoy le presentan al Congreso los resultados del diálogo. ¿Cuáles son las principales propuestas en orden de importancia? ¿Qué soluciones encontraron o aportes para paliar la crisis fiscal? Bueno, hay un conjunto de medidas que son muy importantes. Una de las más importantes en este sentido es precisamente lo que tiene que ver con renta global, porque es una recomendación que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo por parte incluso de la OCDE y que Costa Rica no había logrado generar un proyecto de ley que integrara este mecanismo. Hay otras que son muy importantes y que se solicitaron dentro de este espacio de diálogo, como por ejemplo el tema de generar en todo el entorno del sector público las compras mediante el sistema de SICOP. Y entre otras, ¿verdad? Se entregaron hoy básicamente 14 propuestas a la Asamblea Legislativa de las 58 que tienen que ser atendidas directamente mediante expedientes y proyectos de ley, y estas son precisamente en las que se enfatizó de cara a esta actividad, a este evento en el que se hicieron las presentaciones a las y los diputados que se encontraban precisamente en el evento. Estoy conversando con una de las facilitadoras de las mesas de diálogo que estuvo coordinando a lo largo de todos los encuentros, la doctora Ilka Tremiño, y con don Jorge Coronado del bloque sindical Busco. Les propongo que vayamos a una pausa comercial muy breve y enseguida regresamos a esta conversación en donde se están hoy trasladando a la Asamblea Legislativa los acuerdos y las propuestas que resultaron de esta mesa de diálogo. Vamos al corte y ya regresamos. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza.
de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días, de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. A las 8 de la noche con 15 minutos seguimos en estas conversaciones, conversando con la politóloga Ilka Tremiño, coordinadora del proceso de diálogo y del diálogo social, y con Jorge Coronado del Bloque Unitario y Sindical. Don Jorge, de estos acuerdos, de lo que se llegó en estas mesas, ¿cuáles son los más urgentes de implementar a través del Congreso desde la perspectiva sindical? Bueno, Ernesto, lo primero que habría que señalar es que las medidas, las 58 acuerdos representan un 3.16% del PIB. Para aquellos que dicen que esta mesa no ha logrado nada, tanto en ingresos, tanto en eficacia, tanto en contención, tanto en medidas de primer impacto. ¿Cuáles son las medidas para nosotros más importantes de los 58 acuerdos? En general, las que tienen que ver con materia fiscal, porque ahí logramos cosas muy importantes, medidas concretas para controlar la evasión en las aduanas, para desarrollar mejores mecanismos de control de las importaciones y exportaciones, control del contrabando. Y una medida muy importante es lo de renta global. Teníamos casi 20 años de venir impulsando esta propuesta. Se planteó permanentemente y el sector empresarial siempre se opuso. Hemos logrado que en esta ocasión se logre un consenso. Vamos a ir a la Asamblea Legislativa, ahí veremos efectivamente si ese consenso se materializa. Y hay medidas para nosotros importantes, una política nacional de los cuidados que fue presentada por las organizaciones de mujeres para fortalecer la inclusión laboral de las mujeres, el tema de fundir, reestructurar las superintendencias. Para nosotros esta es una medida fundamental porque con las superintendencias evidenciamos las puertas giratorias, hoy están acá, mañana están allá, salarios altísimos, edificios lujosísimos, y nos parece que hay que fundirlas y en una sola superintendencia con gerencias para que no le trasladen también los costos. Estos son algunas cuestiones de combate a la pobreza, con medidas para reactivación económica e incluso sobre trabajo decente, que fueron acciones importantes. Gracias, don Jorge. Ilka, uno de los activos más importantes a la hora de una negociación multisectorial como esta es la confianza. ¿Fue posible en estas semanas generar un ambiente de confianza mutua entre empresarios, sectores sociales, sectores sindicales? ¿Cómo fue ese proceso? Porque estas mesas de diálogo iniciaron, recordémoslo, cargadas de desconfianza, incluso con un desplante de la UCAEP, que inicialmente no había querido sumarse, un sector de los empresarios, y ahora que terminan hay grupos diciendo de que no han servido. Entonces, ¿cómo fue este proceso de mirarse y de generar confianza?
Bueno, a mí me parece que esa es una de las preguntas más importantes, don Ernesto, en este entorno, porque nos remite a la importancia del diálogo multisectorial. Nosotros podríamos decir que Costa Rica ha implementado una experiencia participativa, deliberativa, de creación de consensos, que ahora además busca complementarse con el flujo de decisión de la política pública en el espacio representativo que es la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que en esto hemos dado un paso adelante en generar la convocatoria a sectores y en este caso sectores plurales, que yo creo que esto es además uno de los elementos a destacar. Son distintos sectores que durante décadas no se han hablado entre sí y que en este momento se sentaron para poder generar posibilidades de llegar a distintos acuerdos. Como usted muy bien señala, una de las grandes dificultades era la creación de un ambiente de confianza, porque estamos hablando de sectores que no solamente no se hablaban, sino que estaban enfrentados. Habían grandes tensiones políticas y sociales entre ellos. Estas tensiones se fueron reduciendo. No quiere decir que no se mantuvieron las diferencias en los enfoques que tuvieron, pero logramos establecer un mecanismo que les permitiera dialogar y confiar en los acuerdos y las negociaciones que se estaban creando. Estas negociaciones, además hay que decir, sale de iniciativa propia de los sectores que generan espacios paralelos para ponerse de acuerdo con las propuestas que se van conociendo, con los equipos técnicos antes de las plenarias y por lo tanto ellos mismos generan una apropiación de estos espacios, ellos y ellas, porque también es muy importante rescatar el papel de las mujeres tan fundamental en esta mesa del diálogo. Y podríamos decir que más o menos pasada la primera y segunda semana del proceso pudimos encontrar entonces una dinámica en la que ya había bastante entendimiento, se habían tendido los puentes y esto nos sienta las bases para futuros procesos políticos, ¿verdad? Yo creo que esto no se acaba solamente con el momento del diálogo. Y la Asamblea Legislativa es importante que reconozca lo que aquí se ha creado, porque como le estoy comentando, a mí me parece que aquí hay un proceso de deliberación y participativo que complementa y debe acompañar los procesos legislativos en un momento en el que no hay mayoría en los parlamentos y que seguramente no vamos a volver a tener mayoría en la Asamblea Legislativa en muchos otros periodos presidenciales más y por lo tanto espacios alternativos que generen acuerdos previos que lleguen con un ambiente de cierto nivel de consenso y de cierta aceptación le permitiría a la Asamblea Legislativa tener un comportamiento no recalcitrante, sino más bien un comportamiento negociador. Entonces yo creo que también es importante otorgarle cierto nivel de legitimidad y reconocimiento a esta diversidad de los sectores que estuvieron en este espacio. Y como una anécdota, comentarle ahora que usted decía lo de la UCAEP, que hoy don José Álvaro Jenkins precisamente dijo en la entrega de los acuerdos que ojalá hubiera segunda y tercera temporada como si estuviéramos en una plataforma digital tipo Netflix. Entonces yo creo que aquí esto ha sentado las bases de futuros acuerdos y que es muy importante que los medios de comunicación y las personas creadoras de opinión pública se comprometan también a escuchar los sectores y no simplemente a invisibilizar este espacio porque se considere que no es el espacio propicio. Lo más importante aquí es que las propuestas surgieron de los acuerdos entre distintos sectores y no solamente de uno de los sectores y por lo tanto aquí sí se está buscando hacer algo, se está buscando hacer mucho, generar un conjunto de 58 propuestas que vienen de alguna manera acordadas y consensuadas, ¿verdad? Por todos los sectores participantes. Muchas gracias, Silka. Si quisiera ponerla en un aprieto, a partir de esta anécdota que cuenta de don Álvaro Jenkins, le preguntaría cómo titularía esta serie para Netflix. Yo tengo una propuesta. Creo que un buen título para la serie de Netflix podría ser un buen comienzo. Don Jorge. Correcto. Este ha sido un paso importante, es un buen comienzo. Así es. Don Jorge, ¿han tenido contactos con diputados de las fracciones? ¿Han estado sondeando cuál es el ambiente político para aprobar los acuerdos que se trasladan a la Asamblea, los que requieren de aprobación legislativa? Sí, don Ernesto. Lo primero es comentarle que hoy estuvieron los jefes de fracción del Partido Liberación Nacional, estuvieron de la Unidad Social Cristiana, de Restauración Nacional y creo que un par de fracciones más. Es cierto que ahora la presión se traslada a la Asamblea Legislativa, ahí escuchamos muchas voces
cuestionando, incluso dentro del mismo Partido Liberación Nacional y dentro de la misma unidad. Hay que entender que ya estallaron los fuegos electorales y en esa medida cada quien está hoy ya no pensando en el país, sino pensando en cúmulo de votos. Eso es muy grave porque entramos en la fase más crítica de todos los gobiernos. Nosotros le dijimos a este gobierno cuando empezó la mesa de diálogo que lamentablemente les tomó muy tarde para arrancar este proceso y que aunque era una propuesta en la dirección correcta, no sabíamos si iba a alcanzarnos para resolver en tan poco tiempo los grandes problemas que tiene el país. En todo caso, ahora vamos, y lo dijimos, la última sesión de cierre, el 21 de noviembre, lo planteamos que íbamos como movimiento sindical a presionar tanto a la Asamblea Legislativa como a Casa Presidencial, que a partir del día de ayer tiene durante 8 meses el control de la agenda legislativa. Hoy el presidente de la República se comprometió a impulsar y a llevar adelante todos los proyectos de ley que requieran estos acuerdos. Así que de una vez aprovecho la oportunidad para decirle a la opinión pública la responsabilidad de avanzar con esta agenda que es de consenso y como muy bien Ilka lo señalaba, estos no son acuerdos de Casa Presidencial, estos son acuerdos de los diversos sectores que logramos ponernos en una agenda básica para sacar adelante el país. Y la Asamblea Legislativa no puede operar simplemente y particularmente Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana no pueden operar a partir de ahora pensando simplemente en febrero del 2022. Tienen que ponerse la camiseta tricolor y plantear, desarrollar y apoyar en los proyectos que le lleguen, por ejemplo el de renta global y estos, el de la fusión de superintendencia y todas las 14 acuerdos que requieren aprobación legislativa. El resto requieren decretos ejecutivos. Entonces yo sí reitero, tenemos que poner el ojo en la Asamblea Legislativa porque esos señores, esos 57 señores y señoras han creído que porque los eligieron ellos son autónomos y autosuficientes y dicen ya no representar a nadie sino representarse ellos mismos. Hay que pelear porque esa representación que se le dio con el voto popular se haga efectiva aprobando los proyectos de ley que el Ejecutivo les mande con correspondencia con la agenda de la mesa multisectorial. Muchas gracias, don Jorge. Ilka, nos queda un pelito de tiempo ahí, un par de segundos. En ese tiempo, desafío, ¿este proceso de diálogo terminó acá o ustedes van a acompañar o a defender estas propuestas ante el Congreso? Es cierto lo que dice don Jorge, el Ejecutivo tiene 8 meses de chance para impulsar esta agenda. Bueno, el trabajo, por lo menos de parte de la facilitación, llega hasta aquí. Hoy hemos acompañado este momento de entrega de los acuerdos a la Asamblea Legislativa, pero ahora corresponde a un entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para poder dar curso a estos proyectos. Pero yo confío plenamente en que los sectores van a estar detrás del seguimiento de que se cumpla la posibilidad de que la Asamblea Legislativa de procedimiento legislativo a estos expedientes, y creo que además los sectores a partir de la conformación de este Consejo Social y Económico van a poder generar mecanismos de seguimiento, tanto en el ámbito legislativo ahora en lo inmediato durante estos 8 meses como a futuro, y además pienso que van a sentar un precedente para poder generar mecanismos alternativos en la decisión de políticas públicas, bueno, no precisamente en la decisión, pero digamos en los filtros de donde podemos sentir que los pulsos son favorables para poder avanzar
en ese espacio, creando puentes y diálogo, que yo creo que esto es muy importante y que Costa Rica lo necesita. Otros países de Centroamérica están en este momento más bien en crisis políticas, solicitando salidas anticipadas de presidentes muy recién electos, y yo creo que nosotros tenemos que seguir por la senda de la estabilidad si queremos dar señales económicas positivas al mundo. Muchísimas gracias, Ilka Tremiño, facilitadora de este proceso de diálogo, Jorge Coronado, del movimiento sindical Busco. Gracias a ambos. Es cierto lo que usted decía, Ilka, ese contexto en donde está Costa Rica, en la región centroamericana y en el ámbito de Latinoamérica, es muy importante no perderlo de vista. Gracias a ambos por su tiempo, por estos comentarios, por el análisis y por el esfuerzo que le pusieron a este proceso de diálogo. Buenas noches. Y gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos durante estas jornadas informativas. Estas últimas palabras que decían Jorge Coronado e Ilka Tremiño, parafraseando a cómo podría llamarse una serie que empiece con este proceso de diálogo, una serie de Netflix, podría ser un buen comienzo. El diálogo, el apostar por un espacio democrático para definir la agenda del país, siempre es un buen comienzo. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.